equipazo de adoración. Y de esta misma manera vamos a preparar nuestro corazón para escuchar a nuestro pastor que seguramente tiene la palabra justa. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida de Riz, Señor. Gracias porque realmente vos le usás en gran manera, Señor. Padre, yo te pido que le pongas tu palabra en su boca, sí, Señor. Padre, y sobre todas las cosas, dale de tu paz, Señor, en este tiempo que Él va a estar compartiendo con nosotros, Señor. Oh Dios, realmente sabemos que no tenemos nada en nuestras manos que no sea puesta por ti, Señor. Y gracias, Señor, porque sé que el corazón de Richard es así, Señor. En el nombre de Jesús lo encomendamos a ti. Amén. Gracias. Muy buenos días. Bueno, está lloviendo, está bien que me contesten así, suavecito. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana. Se ve que hay un nacer aquí, una semilla que Dios puso de campeones, de medallas y de cosas, no solo el hijo de Mario y Graciela, de los pastores, que los felicitamos, por supuesto, limpiate gra. Al pastor lo felicitamos también, por supuesto, límpiese. Pero también Cielito estuvo, me comentaba Fernando, con medallas de oro, de plata, de bronce. Dios nos libre, ¿no? Yo jugando al fútbol soy un desastre, al truco también, por ahí me... Y Mateo también, no lo había visto que había entrado Mateo, todos los campeones tenemos acá, ¿eh? Qué bueno, damos gloria a Dios por eso, porque dan testimonio, ¿dónde van? De que hay un Dios único y verdadero en sus vidas. Por supuesto que también saludamos a la familia de Maxi, a Maxi, en este tiempo difícil. Y yo quiero que, no me acompañe todavía, pero quiero que meditemos en algunas palabras que mientras estaba en el fondo, Dios hablaba a mi corazón. Pensando en esto, pensando en situaciones que todos vivimos, tenemos que decir que las mujeres también son unas campeonas, ¿no? El año que viene, si los hombres no hacen un retiro, compro peluca y falda. Tenemos que hacer algo, varones, aunque sea un asadito acá en Radio Norte, pero algo. Amén, me gusta ese amén. Pero yo quiero compartir con ustedes un pasaje, y no lo busque, ya le digo, quiero leerle. Dice Pedro, yo voy a hablar de Juan, sabe que es mi escritor favorito, aunque la palabra es preciosa, es palabra de Dios, el que escribe es Dios de tapa a tapa. Pero hay algunos que, como Dios deja que nuestro carácter, no lo anula el carácter, hay cosas que Juan va a escribir cuando dice, hijitos, yo me enamoro de cuando me hablan así con tanta ternura y aprendo de la palabra y uno intenta ser también tierno a la hora de relacionarse con los demás. Pero quiero empezar con Pedro antes de pasar al Evangelio de Juan, y ese sí búsquelo que después vamos a ver. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el 5 también, versos 7, 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba a fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pastor, me dirá alguno, ya no me gustó cómo arrancó, Si tiene que ser nuestra fe sometida, no quiero, gracias, pasa esta copa, Jesús lo decía, no sería anormal que vos pensaras lo mismo y yo también. La vida tiene sus sinsabores, tiene muchas cosas lindas, tiene muchas cosas buenas, pero nuestro pecado hace que miremos más las desgracias que lo bueno que Dios hace. Y cuando vienen las pruebas,
mientras las transitamos, probablemente no podamos ver que aún Dios sigue cuidándonos. Y lo que está pasando no es otra cosa que siendo puesta a prueba tu fe para que salgas al otro lado del túnel, como solemos decir, eso no es Biblia, pero lo dice, no hay luz del otro lado del túnel, para que salgas aprobado. Dios no está tratando de derribarte. Y es interesante, por lo menos me pasa, no sé a vos, que en los momentos más difíciles, esos de prueba, de dificultad, de lágrimas, de dolor, uno tiende más bien a cerrarse que a abrirse a Dios. Y aún así, Dios sigue tratando contigo y conmigo. En los momentos más duros, en los momentos más difíciles, no te olvides que tu Dios no te abandonó. Rexona abandona, pero Dios nunca abandona. Y por ahí en el verso 5, en el capítulo 5, verso 10, es un pasaje que vos conocés, que hasta lo llegamos a cantar en alguna canción, y que dice, mas el Dios, en primera de Pedro, mas el Dios de toda gracia, Dios de todo regalo, mas el Dios de toda gracia, el que da lo que no mereces, eso es gracia, te da el cielo, no lo mereces, no lo merezco, te lo da. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, vos no sos una casualidad, vos fuiste pensado, diseñado. El salmista dice, mi embrión, vieron tus ojos. O sea, los ojos de Dios se acercaron al vientre de tu mamá cuando Él mismo te estaba formando y te miró con amor eterno. Ese es tu Dios, el Dios de toda gracia que te llamó a cualquier lado, no, No te llamó a pasarla bien tampoco, aunque a veces nos regala. El versículo que leíamos anterior decía, por un poco de tiempo, si es necesario. A veces aprendemos rápido las lecciones y no es necesario pasar por pruebas. A veces vienen, no las vas a poder impedir, pero Él te llamó a su gracia y a su gloria eterna. ¿Sabes en quién? ¿En quién? ¿Y qué pasa? ¿Tan tímido? Lo dice ahí. ¿Tan tímido? Ya se durmieron y recién empecé. Pero poco para dormirse. Y después, lamento, ya sé que hubieras dicho por qué vine hoy, estaba tan lindo para dormir, tengo techo de chapa, llueve así lindo, uno se acurruca más debajo de las frazaditas. ¿Para qué vine? ¿Para que el pastor me diga que tengo que sufrir por un poco de tiempo? Pero miren lo que genera en vos y en mí el dolor, el sufrimiento, las dificultades. Aclaro, algunas están acá solo. Algunas las complicamos nosotros. ¿Para qué? Si es un partido fácil, ¿por qué no lo vamos a complicar? Mejor compliquémosle a vos. Y no cambiando la valoración, lo que hacemos es sufrir. Alguien ayer me reclamaba algo de cuando yo era un niño. Y yo decía, pará. Yo era un niño, no podía tomar la decisión. Esa decisión era de ustedes, los adultos. Y la valoración que yo hice de lo que me decía era, no es un problema mío, es un problema tuyo. Y decidí no sentirme mal por eso. Podía reclamar, podía haberme enojado, podía irme embroncado y no querer hablar con esa persona que amo. Pero dije, Señor, este es un problema tuyo. El mío, yo era un niño. Y lo pude contestar. ¿Sabe lo que me cuesta a mí contestar? Porque la idea frente al dolor y al sufrimiento no es contestar lo primero que se me venga a la boca, ¿no? Ahora te voy a enseñar cuántos pares son 3 botas, decimos los uruguayos muchas veces, ¿no? Pero eso no es verdad, porque la Biblia dice que en cuanto a la honra, ¿qué? Gracias. Se ve que Miriam va al seminario. Gracias.
prefiriéndonos los unos a los otros. Aun cuando haya que poner un límite a quien sea, tenemos que hacerlo como Cristo lo haría. Con el amor con que Jesús te trata a vos y a mí. Respetando las canas, en este tiempo me sirven las canas para decir esto. Respetando al otro porque el otro es persona y aunque esté equivocado y aunque le pifee, es amado y salvo por el mismo Jesús que te salvó a ti. Y si no está en Cristo, es amado y deseado por Dios para ser salvo. Es creación de Dios. Entonces, nos ofrecieron en su gracia ese llamamiento de la gloria eterna en Jesucristo. Pero, qué interesante porque está buenísimo donde nos pone, pero también nos dice, no olviden que están viviendo acá. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. El mismo motivo del sufrimiento. Perfección, firmeza, fortaleza y establecimiento. Y no es que Dios trae esas situaciones difíciles sobre nuestra vida. Comúnmente cuando perdemos a un ser querido o estamos pasando por situaciones de enfermedad, decimos, ¿por qué Dios? Y la realidad es que el pecado que entró, responsabilidad absolutamente mía, a este mundo y de cada uno de los hombres, hace que ese juicio de Dios venga sobre nosotros. La muerte no es porque Dios quería la muerte. El pecado trajo sobre nosotros muerte. Y Dios va a aprovechar cada situación difícil en tu vida para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerte, para establecerte. Con un solo fin, a Él, lea el versículo que sigue, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No deje de llorar si está sufriendo. Hay que llorar. Mejor es abrazar los problemas y pasar por medio de ellos que esquivarlo, porque si lo esquiva, lo que hace es duplicarlos hacia adelante. Cualquier dolor, cualquier situación, cualquier pérdida, por pequeña que sea, el teléfono, los lentes, bueno, vivo de pérdidas yo a veces. A esta edad ya empezó, pastor, dirá alguno, ¿qué va a hacer? O aún la muerte, no la esquive, no trate de evitarla, enfréntela. No va a ser fácil, va a llorar, pero su Dios va a ir caminando con usted y va a estar perfeccionándolo, fortaleciéndolo, afirmándolo y estableciéndolo en la fe. Si nuestra fe es débil, la única manera que podrá verse es a través del dolor. Porque mientras no nos pasa nada, decimos, ¿cómo estás, hermano? Bendecido y en victoria. Claro, si no me pasó nada. Pero el día que las cosas se ponen en viento en contra, el día que tengo que esforzarme para seguir avanzando, el día que el dolor llega y las cosas de la vida hay que seguirlas haciendo y yo no tengo ganas, ahí empiezo a tener de parte de Dios la perfección, la firmeza, la fortaleza y el establecimiento en su reino. Si usted no sufre, y no es que sea lindo, ¿cómo le muestra a Dios que realmente está creciendo en él? Que su fe no se moverá de la roca a pesar de. ¿Qué otra cosa tenemos firme en esta tierra que no pasará? ¿Sabe qué es? Jesucristo, su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y el verbo no es otro que Jesucristo, nuestro Salvador. Puede confiar, puede avanzar, puede seguir, puede estar lluvioso, puede haber problemas, pero tu Dios, aunque hayas padecido, será, promesa de Dios, por un poco de tiempo. Si usted lo mide en esta vida, usted va a decir, es mucho este tiempo.
Pero si usted lo mide con la eternidad, es un poco de tiempo. Puede avanzar, puede seguir, puede confiar, puede dejar que Dios lo perfeccione, puede dejar que Dios lo afirme, puede dejar que Dios le fortalezca, puede dejar que Él mismo lo establezca aquí y ahora en su reino. No crea que el reino es cuando yo llegue allá. Bueno, algunos se va a asombrar, llegaste allá, Richard, qué increíble. Pero el reino comienza hoy y ahora. Y hoy y ahora nos demostramos a nosotros mismos, porque Dios no necesita que usted le demuestre nada, claro, Él ya te conoce, sabe tu corazón, sabe las debilidades, sabe cuando flaqueás en la fe. Pero nos necesitamos demostrar a nosotros mismos, y es solo a través de la prueba, esa fe que se fortalece, que se afirma, que crece y que nos establece como hijos de Dios. Claro, es un domingo que no muchos van a decir amén, ¿no? Pero es por ahí donde Dios va madurando el carácter. El cristiano, amigos, se prueba a fuego. Y es ahí donde mostramos si realmente creemos o no en aquel que nos llamó, ¿sabe de dónde? De las tinieblas, gracias Juan, ese es un buen maestro de la escuela dominical. De las tinieblas a su luz admirable. ¿Puede llorar? Por supuesto, no deje de llorar. Dios puso lágrimas para que nosotros podamos canalizar por allí nuestro dolor. No las evite. Siglo pasado, no como este, voy a decir cosas que capaz que no se debieran decir, así que me voy a cuidar. Pero nos decían, no sea nenita. Y era real. Y no te dejaban llorar. Y el varón se la aguantaba porque usted es hombre, caramba. Y era mentira, mentira del diablo que metió en nuestra cabeza, en la sociedad, que los hombres no lloramos. Por supuesto que lloramos. Y qué bien hace cuando podemos llorar. Es un regalo de Dios las lágrimas. No la desaproveche. Y ahora sí quiero que me acompañe al Evangelio de San Juan. Vamos a ver en el capítulo 11, pero quiero contarte lo maravilloso que era Juan y la forma y por qué me atrapa, ¿no? Todos los escritores, Pablo es un crack, y todos los escritores bíblicos que se dejaron usar por el Espíritu Santo nos dejaron enseñanzas fantásticas para nuestra vida. Pero Juan, y el enfoque que él tenía era específico en su evangelio. Y no voy a leer todavía el 11, pero ya vamos a ir ahí. Voy a leer el 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y parece que si quedara ahí lo dejaba medio separado, o sea, hasta cerca de Dios. Pero dice que el verbo era Dios. Entonces el enfoque que Juan le va a dar de entrada a su libro tiene que ver con eso maravilloso y capaz que no puede comprenderse en toda su profundidad en la mente humana. Dios se hizo hombre. Dios vino para compadecerse de nosotros y Él puede entendernos y ser ese sumo sacerdote que sabe de tus lágrimas, de tu dolor, de tu tristeza y de tu dificultad. Ese Dios es el que quiero y es el único. No hay otro. El que te mira y vio cuánto llorabas y el que está dispuesto a secar, a enjugar todas las lágrimas de tus ojos. Y es interesante porque antes de llegar a ese capítulo 11, que vamos a leer en un ratito, él hace un milagro a un ciego de nacimiento, ¿se acuerda? Venía caminando, se encuentra con el ciego, los cristianos, si tendremos que tener cuidado, decimos, che, Dios, lo odiaron a Jesús. Le dice, Jesús, ¿quién pecó, él o sus papás? En esa mentira de que los hijos pagan por los pecados de sus padres, como que se heredan los pecados no se heredan. Uno puede pagar las consecuencias ambientales de un papá alcohólico, de un papá que no abraza. Uno puede pagar las consecuencias de una mala administración de los papás que hacen que pasen necesidad de sus hijos. Eso sí, pero los papás pagan por sus pecados y los hijos por los de él.
Dios no, bueno, no es como Oca. Usted no está más, lo paga su marido o lo pagan sus hijos. Hoy pasé varios chivos de la... varios reclames pasé. Bueno, después nos pasan algo para seguir en este camino. Que paguen, ¿no?, la publicidad. Pero es real. Dios no transfiere los pecados de uno. Cada uno es responsable de sí, de su propia vida. Tomen mejores decisiones. Dios nos llamó a santidad. No se le puede servir a Dios sin santidad en nuestra vida. No podemos distorsionar las cosas como pasan y decir mentiras. Tenemos que tener cuidado con lo que ven nuestros ojos. ¿Cómo hablamos de los otros? Si Dios no está en el lugar que debe, nosotros vamos a estar en el lugar que no debemos. ¿Me explico lo que digo? Si usted no tiene a Jesús en el lugar que debe estar, nosotros vamos a estar en cualquier lugar donde no debiéramos estar. Y eso va a traer más dolor y sufrimiento. Y gloria a Dios por ese dolor. Nadie va a decir amén, lo sé. Pero es este dolor que nos hace volver al caminito correcto. A no olvidarse que somos, interesante, como el día de ayer que pasó. Como el día de ayer que pasó. Y en medio, y vuelvo a la Biblia, en medio de este milagro, un milagro interesante porque cuando este ciego, y otra vez resalto lo que Juan está enseñando, logra ver, en vez de ser glorificado Dios y en vez de contar, mirá las maravillas que Jesús hace, no, lo llevan a los religiosos. Y los religiosos, en vez de darle para adelante, qué bueno que estás viendo después de toda la vida no ver, quizás tuviera más de 40 años este hombre. En vez de aplaudir y alegrarse por la bendición del otro, empiezan a criticarlo y aún llaman a sus padres. Y sus padres, por miedo a lo que podría pasar, dicen, no sé, ya tiene edad, ya es un adulto, arreglen con él, pregúntenle a él. Y cuando lo echan a me importa poco cuando Dios nos bendice, ¿qué importa lo que venga? Sale afuera y Jesús vio que lo habían expulsado. Entendiendo Jesús que lo habían expulsado, fue a su encuentro. Mire, la iglesia necesita ir al encuentro de los perdidos. La iglesia necesita enfocarse, en vez de seguir mirando nuestro propio dolor, y no digo que no lo hagas, y no lo digo que no lo abraces, y no digo que no lo enfrentes. Estoy diciendo que además puedas hacer ese equilibrio que hace que la vida nos dé impulso para seguir. Servir al maestro en su visión. Entonces, con ese milagro, este hombre dice que se postró, decía así, ¿crees en el Cristo? Y este hombre dijo, dime quién es para que crea, porque él no sabía nada. El que habla contigo. Y en ese mismo momento ese hombre cayó al suelo y lo adoró. Y un judío no adoraría a un hombre a no ser que entendiera que este hombre es ¿qué? Dios. Y otra vez vuelve a poner ese fuerte énfasis en la divinidad del maestro. Para lograr salir de cualquier situación de tristeza, de preocupación, de dificultad, diría hasta de falta de perdón, de amargura, situaciones que hacen que hasta las familias se destruyan, se dividan, se alejen. La única forma es mirar al maestro como Dios, que vence no solo los problemas, sino la muerte. El único que puede ayudarte a pasar por ellos, a transitar los problemas, a enfrentarlos, a abrazarlos, es nuestro Dios. Y Él sabe cómo. ¿Lo puede ver? Y no le digo lo que pasa después de hacer esto, ¿no? En el capítulo 10, no lo busque, Él empieza a conversar con los judíos. Y los judíos, ¿saben qué hace? ¿Qué hacen? Agarran piedras y quieren matarlo a pedradas. ¿Y sabe por qué lo quieren matar a pedradas? Porque Él dijo, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Otra vez Jesús, siendo
transmitido a través de los ojos de Juan como el Dios que salva y que te ayuda a pasar por los problemas. Mire que no era fácil, ¿eh? En vez de estar con alegría, en vez de hacer fiesta, un ciego había sido liberado de su atadura. En vez de los judíos acercarse y decir, ¿qué quieres que hagamos? Como algunos lo hicieron después cuando él resucitó. Lo querían apedrear y su motivo era diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Sabe cuál era? Porque tú, siendo hombre, ¿qué decía el judío? Te haces Dios. Para entender la palabra hay que ponerse en el lugar del que estaba hablando y en el lugar del que estaba escuchando. No podemos traerla directamente al hoy porque podemos distorsionarla. Y lo que estaban diciendo ahí, tú eres Dios. Y luego llega este capítulo 11. Y yo quiero leer desde el verso 17. Y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María con un propósito. ¿Sabe para qué? Para consolarlas por su hermano. Miren, quizás los judíos se equivocaban en muchas cosas, pero acá hay que decir la verdad también, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a acercar a aquel que sufre? A veces no digo ni te acompaño en sentimiento, a veces solo abrazo y a veces solo digo estoy a las órdenes si querés hablar. Pero tenemos que estar en el lugar del dolor. Entonces Marta, y dijeron, y muchos de los judíos para consolarla por su hermano. Entonces Marta, mire lo que pasó. Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Esto de la divinidad de Dios, ¿no? Marta, cuando escuchó el único que podía consolarme, viene en camino. Y salió corriendo a él. Pero tienen que saber, hermanos, que no todos vamos a manejar las crisis desde el mismo lugar, de la misma forma. Algunos se quedan escondiditos en su casa, se encierran dentro. ¿Y está mal? ¿Cuál de los dos estaba mal? Ninguno. Si usted sigue el relato, va a ver que el Señor no le reclamó a ninguna de las mujeres, sus amigas, por cómo hicieron las cosas. Y cuando nosotros no vamos a Él, ¿sabes qué va a pasar? Él te va a mandar a llamar. Cuando estés en medio de la crisis, corre a Él, pero si no podés, va a llegar un hermano, yo estoy seguro. Y quizás seas vos el que pase por crisis y el que esté a tu lado el que te vaya a ayudar, o viceversa. Porque Dios, Jesús, te manda a llamar en medio de la crisis. Dios te manda a llamar. Mirá, Él no se olvidó de ti. Él conoce tu nombre. Él sabe de tu situación. Él te manda a llamar. Y cuando Marta llegó en el verso 21, dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabe qué es esto? Un reclamo. Y aprendo de mi maestro cuando alguien me reclama. Lo primero que busco es a ver qué responsabilidad tengo yo. Pero si no hay responsabilidad mía, como pasó con ese pariente, le digo, mirá, yo era un niño, no podía tomar esa decisión era de ustedes. Y dejo las cosas en el lugar que tienen que estar. No está mal reclamar, amigos. A veces nos sentimos tan desconsolados. Hay momentos en la vida que no sabemos cómo lo vamos a resolver. Pero busque al Maestro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando reclama,
Mas también sé ahora, antes de reclamar, muestra su fe, ¿no? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es interesante que diga esto cuando su hermano estaba muerto. Cuando lo que más quería es que esto no pasara. Sin embargo, el dolor nos lleva un paso hacia arriba, a subir un escalón más en cuanto a la relación con Dios. No estamos exentos del dolor. A veces hacemos un misticismo en el cristianismo y decimos, estoy en Cristo, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero sacamos de contexto. El Salmo, cuando dice nada me faltará, no está diciendo que no me va a faltar nada en lo físico. Está diciendo que Dios no me va a faltar en lo que sea que tenga que atravesar. Y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene que ver con las pruebas que Pablo estaba pasando, y lo decía por él y para vos y para mí. Todo lo puedo en medio de las pruebas. ¿Lo ve? Y Jesús no le dijo, mirá, no me puedes decir esto. Eso lo hacemos nosotros, que nos defendemos de todo por nuestra autoestima, porque no queremos que se enoje nadie, porque no queremos que se metan con lo que nosotros pensamos. Pero Jesús no entró en esa chiquitez. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y si podemos ver esto en cualquiera de nuestras pruebas, nuestra vida será diferente. Nuestra vida es diferente cuando confiamos en el Dios de la eternidad, en el Dios que sostiene, en el Dios que nos guarda y en el Dios que nos ayuda a pasar por las diferentes pruebas. Marta le dijo, yo sé que resucitarán en la resurrección del día postrero. Esto lo sabemos todos y decimos, tenemos esperanza. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, yo soy hoy ahora. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Procure estar a cuentas con Dios. Procure tener arreglada esa situación, porque de esta tierra, de 10 que nacen, 10 mueren. De aquí nadie sale vivo, pero dependerá de que escuches a Dios y le dejes obrar en tu vida, para que en el juicio tengas un abogado para con el Padre. ¿Sabes a quién? A Jesucristo el justo. Alégrate, manada pequeña, alégrate, tu Dios que murió en la cruz, resucitó de los muertos para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, para que puedas entrar ante el trono de gracia hoy ahora con libertad. Y para que en el día de mañana puedas estar seguro, no solamente de tu salvación, sino de todos aquellos que le entregaron su vida a Jesús. Hay esperanza a pesar de que la vida pueda ser difícil. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por Jesucristo. Te damos gracias porque es la luz que brilla siempre, a pesar de estar, Señor, muchas veces en oscuridad, en dificultades. Señor, he aquí un grupo de tus hijos. Pedimos que nos hables, no yo, tú, Señor, al corazón. Que nos permitas renovar la mente, renovar nuestra forma de hacer las cosas, poder verte en todas las situaciones y que nos des las fuerzas para enfrentar esas dificultades que a veces nos lastiman en lo profundo del corazón, que no sabemos cómo manejar. Trae consuelo sobre la vida de Max y de su familia, pero sobre la vida de cada uno de nosotros, Dios. Sobre la vida de los que nos miran y nos escuchan o nos escucharán. Te necesitamos, Dios. Queremos verte como el Dios vivo que se hizo hombre. Queremos verte como el que nos enseña y aprendemos de Él a atravesar las dificultades. Queremos verte eterno y no solamente lo momentáneo, lo que perece, porque estas cosas pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Reconocemos que tú eres Dios y eres nuestro Salvador y ponemos nuestras vidas en tus manos.
agradecidos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.